Entonces, vamos al segundo momento de este encuentro sincrónico, avanzamos con pubertad. Hoy es el 5 de noviembre y lo que vamos a analizar en esta segunda parte es todo lo que tiene que ver con la afectividad, la moral y la sociabilidad de los púberes. ¿Qué les interesa o qué les parece, qué les llamó la atención cuando leyeron este periodo en relación con la forma en la cual los púberes se vinculan con sus pares, con sus padres y demás? Bueno, lo que yo resalté o que me quedó, digamos, fue que los chicos a esta edad es como que es todo lo contrario a la etapa anterior, que disminuye lo que es la reducción de amigos, aumenta la intimidad, están buscando, bueno, lo que es la, la identidad. Agustina, sí. Discúlpame, no entendí lo que dijiste de los amigos. Lo que yo leí que dice mayor intimidad, menos amigos. Reduce la cantidad de grupo amistoso, digamos. Y después también que al mismo tiempo hay una gran desinhibición, pero al mismo tiempo no quieren participar, por ejemplo, y muestran un gran desinterés. Y bueno, y aparte de estar en esta etapa de que están en contra del mundo y no quieren saber nada, y bueno. Profe, yo tengo una pregunta, profe, sobre justamente que saqué de un par de ítems. Dice fin de la milenización. Sí. En esta etapa. Sí. Bien. Bueno, vamos por partes, porque ahí estuviste diciendo un montón de características muy interesantes, y no sé, Xiomara, si a vos te abrió el micrófono y dijiste yo tengo una duda, o estabas hablando en otro... no, quiso hacer una pregunta, me parece. ¿Quisiste hacer una pregunta, Xiomara? Sí, profe. Bueno, dale, antes de que agarre. Es como que no entendí una oración porque no sé lo que es. A ver. Que dice complejo de Edipo. Para algunos psicólogos se da una reedición del complejo de Edipo. Edipo, no sé cómo se dice. Edipo, muy bueno. Bueno, cuántas cosas. Vamos por parte. Primero vamos a retomar lo que dijo, porque la tenemos a Ceci acá, así que si tenemos si hay algo que Ceci nos puede aclarar, es la cuestión del complejo de Edipo y cómo es la reedición del complejo de Edipo y demás. Vamos a empezar por lo que dijo Agustina respecto de la diferencia de lo que pasaba en el periodo acuérdense que dijimos que el periodo de 9 a 11 era un periodo de muchos, era el periodo de yo tengo 1.000.000 de amigos, ¿no? La característica propia de tanto de los nenes como de las nenas. Recuérdense que hay algo que también Ceci seguramente va a tomar ahora, que es la que Freud llama el periodo de latencia. En esa etapa previa a la pubertad y a partir de los 6 años, cuando los chicos entran a la escuela primaria y empiezan a formar sus primeros grupos de amigos, que se acentúa, como vos muy bien dijiste, Agustina, a partir de los 9 en adelante, hay una tendencia a agruparse, y en general la tendencia a agruparse es, por esto del periodo de latencia, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿sí? Los nenes se juntan espontáneamente en el recreo o fuera de la escuela y van a jugar, si tienen la oportunidad y hay campitos, van a jugar a la pelota. Y las nenas en general dentro de la escuela se suelen agrupar, y esto que reflejaron muy bien los programas de televisión, ¿sí? Patito Feo, Las Divinas, Las Populares y las qué sé yo, bueno, es una característica que se suele dar entre las nenas, ¿no? Que las nenas se junten fuera del horario escolar, en la casa de alguna, y bailen, hagan el pijama party, o, bueno, se reúnan a jugar en las casas, bueno, por esta delimitación que tiene nuestra sociedad del mayor riesgo para las nenas de andar solas o de juntarse
y jugar en una plaza solas y demás. Bien, esa característica que tenía que ver con empezar a salir, ¿no?, del grupo de origen, de la familia, y empezar a manejarse, va de la mano de la moral. Es decir, recuerden que a partir de los 6 a 8 años empezábamos a una transición entre la moral heterónoma hacia la moral autónoma, y que el hecho de que pueda formar grupos de pares es porque se puede vincular con los pares sin la necesidad de la mediación de los adultos. O sea, no es que de pronto los chicos, descubrieron que pueden tener amigos. No, pueden tener amigos primero porque se descentraron, y segundo porque para poder establecer una amistad con alguien hay que negociar, acordar, aceptar formas de manejo, qué se puede, qué no se puede, si nos prestamos las cosas, no nos prestamos las cosas, si vamos a tu casa, no vamos a tu casa, si vamos a jugar, quién pone la pelota, si estamos jugando, cómo nos manejamos. Bueno, esas son todas normas y acuerdos que tenemos que haber internalizado, que es propio de este periodo previo, ¿no?, de 9 a 11 años, y que, bueno, y que permiten esto que describimos como el fenómeno de las pandillas. Pero llega la pubertad. Y con la pubertad empieza a darse un proceso de, podríamos decir, de cierta retracción del mundo externo y como una vuelta del puber sobre sí mismo, que además, si ustedes se ponen a pensar en términos sociales, también implica, en algunos casos, los cambios de los grupos de pertenencia, ¿no? Que también eso se da como una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque en general uno no siempre hace la escuela secundaria en el mismo ámbito, en la misma institución donde uno hacía la escuela primaria. Entonces eso también a veces lleva a que uno tenga que cambiar de los grupos de pertenencia, y a partir de ese cambio empiece esto que planteaba Agustina, cierta selectividad, ¿no? Con quiénes de todos aquellos que yo me relacionaba cuando estaba en la primaria me voy a seguir vinculando. Y también por otras cuestiones que empiezan a darse, que ahora va a explicar Cecilia seguramente respecto del complejo de Edipo, que hacen a ese cambio o esa vuelta de la energía sobre sí y esa búsqueda, ese cambio tan importante que, bueno, que ahí también tienen en el texto sobre los duelos de la adolescencia. Y bueno, y todo esto es lo que va dando ese cambio tan importante de la afectividad respecto del puber, respecto del periodo anterior. En relación con la moral, ahí quizás lo que va a dar más, digamos, le va a dar una característica distinta es toda esta posibilidad de acceso al pensamiento formal y toda esta capacidad de argumentar y demás. Pero sí, esto que vos describiste está muy claro, Agustina, esas características son muy notorias de diferencias entre los de 9 a 11 respecto de los púberes. Bueno, Ceci, contale ¿nos querés? Sí, ¿Nos contás a Xiomara. todos? ¿Nos explica? No, Xiomara hace una pregunta que es un concepto abstracto, justamente para retomar lo que veníamos hablando en la primera parte de la clase. El complejo de Edipo es un complejo que toma Freud, ¿sí? Lo toma del mito de Edipo, del mito griego, ¿no?, de Freud, en donde el mito cuenta que Edipo digo la última parte, se enamora de la madre y se casa con el padre. Sí, perdón, mata al padre y se enamora con la madre y se casa con la madre, ¿sí? Con toda una serie de vicisitudes que pasan, o sea, una circunstancia, pero finalmente lo que retoma es esa característica, el amor con el primer objeto, ¿sí? O la ligazón libidinal con el primer objeto de amor que es, digamos, en términos genéricos, la madre, ¿sí? Piensen que tiene más de 100 años esta descripción teórica. Hoy podríamos decir quien cumple la función materna, de cuidado, protección y afecto, ¿sí? De ese niña o niñe. Freud dice que
que ese primer vínculo amoroso que tiene desde ¿se acuerdan que lo hablamos cuando hablamos del diálogo tónico, o cuando hablamos de ese vínculo que está entre la madre y el recién nacido, digamos, se va consolidando a medida pasa el tiempo y aproximadamente, digamos, en determinado momento tiene que aparecer un otro, Freud va a decir el padre. Hoy sabemos que no es necesariamente el padre ni el padre biológico, sino que puede ser un trabajo, puede ser algo que oriente la energía de la madre hacia otra cosa. Y eso genera la posibilidad de separarse de ese vínculo simbiótico que tenía con la madre hasta entonces, y si es una figura, como la figura paterna, va a empezar a ponerse en juego la rivalidad, ¿sí? Por el amor de la madre, ¿sí? ¿Vieron la frase esa, ¿a quién querés más? ¿No? Tiene que ver con esto, con la rivalidad de conseguir o captar la atención de esa madre, de ese primer objeto de amor que tiene el niño, ¿sí? Que Freud hace una distinción, dice, es una energía sexual, ¿sí? La energía psíquica, en ese momento, Freud dice sexual en el sentido amplio, ¿sí? No es genital, no es, cuando dice sexual no está hablando de la descarga sexual directa, ni de un vínculo, de una relación genital, como la pensamos los adultos, sino que todo ese interés que está volcado hacia ese objeto es de índole sexual, con la característica de que no tiene la posibilidad de seguir avanzando hacia la genitalidad, porque efectivamente todavía no se desarrolló la sexualidad adulta en el niño, ¿sí? Pero la vinculación es muy intensa igual. Y como no tiene esa posibilidad de resolverlo, aproximadamente, digamos, se da simultáneamente con el pasaje del periodo preoperatorio al operatorio, ¿sí? Pero cuando decimos pasan tantas cosas juntas, algo que pasa es que al no poder resolver esto que le pasa con la madre, esa relación, así que ustedes quizás van a encontrar niños en edad de jardín que dicen, bueno, cuando sea grande me voy a casar con mi mamá, ¿sí? En su fantasía es como que no hay otra posible, ¿sí? En algún momento eso se pone en cuestión, se tensiona muchísimo, la madre o las relaciones le dicen, no, lo lógico sería que su mamá diga, no, yo no me puedo casar con vos, yo ya tengo otra pareja, digamos. Perdón que la interrumpa, ¿pasa también Sí, con las nenas, profe? obvio, sí. Sí, ¿no? Sí, Esto es sí. el nene y nena en lo mismo. Por supuesto, y No. está muy bien tu pregunta, y es para el psicoanálisis, es constituyente de la identidad. El atravesamiento del complejo de Edipo tiene que ver con la capacidad de resignación, de aceptar la frustración y de situarse en el mundo, ¿sí? Y de situarse, voy a decir algo que es muy, muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo, reconocerse como alguien fallado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y nadie es perfecto. Y si nos aceptamos como personas que podemos tener algún tipo de límite o de errores o de fallas, defectos, eso tiene que ver con el modo en que pudimos atravesar, Freud dice, el complejo de castración. El complejo de castración, ¿qué quiere decir? ¿Por qué abandona el niño? En un momento deja de tener esa vinculación con su mamá. ¿Y por qué la abandona? Y porque hay una amenaza de por medio, una amenaza simbólica. No, a veces se compadece con algo que pasa en la realidad y que no debiera suceder, ¿sí? Pero, digamos, socialmente se establece una amenaza, porque es la prohibición del incesto, ¿sí? La verdad es que por más que amemos a nuestra madre o a estas primeras objetos de amor, nosotros necesariamente cuando crecemos
necesitamos buscar otros objetos de amor. Pero estamos a los 5 años, el niño todavía no sabe todo eso y lo único que sabe es que de alguna manera sus primeros objetos le marcan esa prohibición, ¿sí? Y entonces, con mayor o menor horror, le dicen, abandona porque piensa que es posible. Vamos a sintetizarlo así y quizás el viernes lo miremos con más detalle. ¿Y qué quiere decir? No tiene herramientas en ese momento, a los 5 o 6 años, para resolver este complejo. Es una situación compleja, ¿no? Entonces, si no tiene herramientas, ese complejo, dice Freud, sucumbe a la represión y va al fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa a quedar como congelado hasta que tenga herramientas para resolverlo, ¿sí? Eso es lo que da el inicio a la etapa de latencia, ¿sí? Que es todo, más o menos, hasta que accede a la pubertad, son todos los años de las operaciones concretas, digamos, ¿no? En donde el niño toda esa disponibilidad que tenía para resolver ese complejo, la utiliza para otras cosas. Y si todo sale más o menos dentro de lo esperado, es el momento en que empieza a aprender, va al club o va a hacer otras actividades fuera de la escuela, aprende los contenidos de la escuela, idiomas, etc. Bueno, y habíamos dicho que esto no se podía resolver porque le faltaban herramientas. ¿A alguno se le ocurre cuál es la herramienta clave para resolver el complejo de Edipo? Este tipo de vínculos amorosos que van a tener consecuencias a lo largo de toda nuestra vida. ¿Alguno tiene idea cuál es? Puede ser o sea, una de las herramientas podría llegar a ser, por ejemplo, el entorno, la sociedad, digamos, ¿o no? No. Algo que le va a pasar al propio niño y que tiene que ver con el desarrollo, con todo lo que estuvimos hablando. ¿La madurez sexual? La madurez sexual, exacto, Matías. ¿Por qué la madurez sexual es la herramienta que le va a permitir resolver el complejo de Edipo? ¿Qué tendrá que ver esto, no? Con lo que estamos hablando. Es difícil es realmente abstracto, ¿sí? Voy a darles la respuesta. Porque la madurez sexual lo que le posibilita a ese puber es completar el camino de vínculo con ese primer objeto de amor. Es decir, lo que no podía resolver era el incesto. No podía tener relaciones sexuales con esos primeros objetos de amor. Ahora, cuando se desarrolla o se tiene lugar la madurez sexual, resulta que ese puber puede completar ese ciclo de vínculo a través de la relación sexual. ¿Se imaginan que esto que estoy diciendo lo que causa en la familia de los púberes, en los púberes y en los adultos es horror? ¿Sí? Es horror porque de solo imaginárnoslo nos resulta insoportable, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo o no? Creo que el silencio es Sí, o sea, se está entendiendo lo que dice No Ceci. sé si la Ceci está están diciendo, la fantasía que el nene o la nena tenían, el nene de casarse con la mamá o la nena, porque esto también se puede dar con la mamá, pero también se puede dar con el papá. La nena de casarse con el papá, que era una fantasía, porque en ese momento no había medios vinculares con los cuales concretar esto, empieza a aparecer una herramienta que es la posibilidad de que mis órganos sexuales sean un medio para concretar eso. ¿Por qué? Porque mis órganos sexuales empiezan a cumplir una de las funciones que es la posibilidad de la reproducción. Y más allá de que siempre mis órganos sexuales fueron fuente de placer, a partir de ese momento empiezan a aparecer manifestaciones concretas como lo que estuvimos viendo y mencionamos ayer, que es
la menstruación en el caso de las mujeres y la eyaculación y la erección en el caso de los varones. Entonces empiezan a haber manifestaciones concretas que además tienen que ver con la cultura, o sea, no es que los chicos llegan a la pubertad y de pronto descubren la sexualidad. No, a ver, uno vive en una cultura y ya llega con fantasías de cómo es que se vinculan las parejas a partir de y cómo se demuestran su afecto. Entonces, eso que estaba latente empieza a aparecer como posibilidad. ¿Mm? Y eso es lo que causa horror. Claro, y digamos, no eran apropiados, claro, porque eso que vos decís tiene que ver con la represión, son como mecanismos psíquicos para decir, pará, esto que me está pasando está mal, soy una mala persona, estoy fuera de anormal, todo lo que, si nosotros evocamos pensamientos que tuvimos a lo largo de nuestro ingreso a la pubertad y la adolescencia, tiene que ver con este mecanismo y ese ajuste que mencionaba que se da en todos los niveles, ¿sí? Ese ajuste para decir, bueno, qué es lo que soy, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Respecto de la moral autónoma, ¿sí? Es el momento en donde las niñas, por ejemplo, tapan sus caracteres secundarios con ropa amplia o tratan de no mostrarse, o la inversa, en esta vaivén que tiene su construcción de la identidad, una super exhibición, ¿sí? Sin medir las consecuencias, porque no tiene todavía, no está pudiendo dimensionar el efecto que causa esa imagen, por ejemplo, ¿sí? No tiene conciencia de su propia corporeidad, digamos, ¿sí? Y otra de las consecuencias que tiene, que es uno de los mecanismos para poder tomar distancia de estos primeros objetos de amor, es la rebeldía. La rebeldía, la agresión, la de poner en cuestión a estas figuras parentales, ¿sí? Todo es una lucha en ese momento, en el ámbito familiar, pero esa lucha, digamos, el papel que juega es justamente construir las argumentaciones que hablaban antes ustedes, ¿sí? Porque si es posible que la familia digamos, no se corte, a veces los adultos no tenemos toda la paciencia necesaria para darle el espacio de argumentación, ¿sí? Imagínense que viene un puber y le dice al padre que va a salir a la familia, le dice que va a salir a la noche porque todos sus amigos salen. Y entonces, como dijo la profesora, y bueno, la madre preocupada porque no es seguro, le va a decir que no. Y el puber le va a decir, ¿por qué no? Y si todos salen, yo quiero salir, yo ya soy grande, yo me sé cuidar solo. Y empieza ahí un ida y vuelta de argumentaciones y contraargumentaciones que algunos autores dicen que es el mejor espacio para construir la capacidad de argumentar respecto de la realidad, porque no va a haber malas intenciones, digamos, si todo sale bien. Aunque sea que en un nivel de tensión altísimo, siempre los padres lo hacen con la mejor de las intenciones, y los hijos tampoco es que los quieren dañar, por más que en ese momento consideren que sí. Pero ese mecanismo, además de argumentar, sirve para tomar distancia. Es el momento que esa distancia que se toma de esos primeros objetos de amor, lo preservan al puber de esta fantasía del incesto. Y le permite la salida, un nombre difícil, la salida a la exogamia. La salida a la exogamia es salir de este complejo que es familiar, es íntimo, y buscar sacar toda esa energía de estos primeros objetos de amor, tipo, yo ya no me la banco más a mi mamá, no me la banco más a mi papá. Entonces lo pongo afuera, busco otro objeto de amor. Y esa es la garantía de la preservación, va a decir Freud, de la regla fundamental de la sociedad, que es la prohibición del incesto. Uno puede tener relaciones sexuales con quien quiera, salvo con estos primeros objetos de amor.
¿Quedó claro? En eso que creo que no hay duda, todos coincidimos, es así, y se sigue perpetuando. Dice, es lo que garantiza que digamos, el intercambio entre los distintos grupos sociales o entre los distintos clanes, va a decir Freud, ¿no? Hablando del origen de la sociedad. Entonces, ¿cómo haces para no quedar no me sale la palabra, no quedar ahí enganchado en ese clan de tu origen? Y tenés que buscar la estrategia psíquica es esta: tomar distancia de los primeros objetos de amor y buscar a alguien, algún objeto que sea externo, ¿sí? Y esto, digamos, es muy turbulento, ese periodo, ya lo sabrán ustedes, que están más cerca que nosotras, ¿sí? Pero tiene la posibilidad, esa turbulencia es como el modo que tenemos las personas, los seres humanos, de transitar el camino hacia la identidad adulta. No sé si querés que diga algo más. Ah, perdón. Sí. Algo más, sí. Algo más de lo que dijo Xiomara. Xiomara preguntó esa oración, dijo, no la entiendo. Habíamos dicho, el complejo de Edipo en su esplendor se manifiesta a los 5 o 6 años. Cuando a través de la amenaza de castración, esto de decir, no puedo obtenerla a mi mamá, no puedo matarlo a mi papá para quedarme con mi mamá, por más que lo desee, no, eso no va a pasar, que va a ser para mí sola. Cuando yo digo sucumbe a la represión, no se resolvió el complejo, quedó sepultado, ¿sí? Es como que se enterró ahí. Entonces, cuando se establece la madurez sexual, se reedita, o sea, sale de ahí abajo, ¿sí? Donde estaba enterrado, que sería el inconsciente, vuelve a aparecer ese complejo. Y eso es la reedición, ¿sí? Es como si fuera, ¿vieron un libro, primera edición, segunda edición? Bueno, es el mismo libro que se vuelve a editar. Bueno, en este caso es el mismo complejo que estaba ahí sin resolver, que se vuelve a reeditar. Entonces, la pubertad reedita el complejo de Edipo, ¿sí? Yo creo que por hoy es suficiente, ¿no? Sí. Yo lo que pienso es que además, porque volviendo a esto que dice Ceci, de los procesos que se dan en simultáneo, ¿no? Fíjense que esto es posible, esta reedición del complejo de Edipo y esta vuelta a, que ustedes van a leer por ahí, que dice, bueno, en realidad lo que vuelve a haber son pulsiones sexuales, ¿no? Que estaban que quizás sublimadas o canalizadas a través de, y reprimidas y canalizadas a través de todas las otras actividades que hacían los chicos durante esta etapa de lo que llamamos la escuela primaria. También hay que entenderlo que esto es posible, como bien dijo cuando Ceci dijo, bueno, ¿y por qué se imaginan que es esto? Esto acompaña la madurez sexual. Esto acompaña que nuevamente el sujeto vuelva, nuevamente no, que por primera vez, un ser humano comience a darse cuenta y a tener cada vez pulsiones y vivencias más fuertes de que es un ser sexuado. Porque si bien lo comentamos quizás desde las primeras clases, los órganos sexuales no tienen solamente la función de la reproducción, porque hay dos dimensiones de los órganos sexuales. Por un lado está la reproducción, pero por el otro fundamentalmente está la función del placer. Lo cierto es que durante todo ese periodo de latencia uno sabe que es nena o varón, pero no hay una centración sobre por ejemplo, no es una conducta habitual entre los 6 y los 9, 11 años que los chicos se masturben, que estén buscando la autosatisfacción a partir de reconocer los órganos sexuales como fuente de placer. Parte de la latencia tiene que ver con eso. Bueno, pero a partir de la pubertad se impone, ¿sí? La madurez sexual se nos impone como reconocimiento de que somos seres sexuados. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa alrededor de los órganos sexuales, ¿sí? Las mujeres menstruan, nos crecen los senos, que son fuente también son una de las zonas erógenas, nos crecen los senos, nos cambia el cuerpo, aparece la menstruación, ¿no? En el caso de los varones crecen los testículos, empiezan a aparecer vellos justamente en esas zonas
que uno tapa, ¿no? En el pubis, empieza la eyaculación por parte de los varones. Entonces, todo eso hace que se nos impone toda esa transformación corporal o sea, nos demuestra, nuestra biología nos demuestra que somos seres sexuados. Y entonces digamos, manifestación tan explícita de nuestra sexualidad es lo que hace que aparezcan o se redite el complejo de Edipo y toda esta conflictiva de nuestro psiquismo que había quedado latente y que Ceci explicó respecto de cuál es el origen psíquico que la fundamenta, ¿no? Teniendo en cuenta eso, también hay otras dimensiones y hay otros psicólogos, no solamente Freud, que analizan este proceso y que por ahí apareció, Aylin lo trajo, que es lo que ustedes tienen en el texto como los duelos del adolescente, entendiendo esto que ayer lo comentábamos, Ceci, lo que decíamos es que si bien nosotros en esta materia lo que vemos son como dos periodos muy marcados, pubertad y adolescencia como dos periodos, por las diferencias que planteamos respecto del desarrollo de la competencia motriz y cómo incide toda esta madurez sexual, marcando diferencias en una etapa de alteración en la pubertad y una etapa de cierta estabilización en la adolescencia. Lo cierto es que desde lo intelectual y desde lo afectivo no hay cambios tan bruscos. Hay procesos que se van dando, por ejemplo, en el caso de lo intelectual. ¿Te referís a que no hay cambios tan bruscos entre la pubertad y la adolescencia? Tal cual, no hay cambios tan bruscos, claro. Desde la perspectiva psicológica es como en la primera etapa de la adolescencia es la pubertad, ¿sí? Tal cual. Es cuando inicia la adolescencia. Tal ¿sí? cual. Tal cual, esto que dice Ceci es lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Y entonces, esto que dice Ceci de cómo empieza, cómo se redita el complejo de Edipo, se va a acompañar de otras manifestaciones, como estas que plantea Verasturi, que ustedes leyeron, los duelos por el cuerpo, por la identidad y por los padres, que no es que se van a resolver en estos 2 años de la pubertad. En estos 2 años de la pubertad se inician. Empieza. Y atajate. Algunos puede Sí. ser, y ahí aparece la singularidad, ¿no? Porque es probable que se encuentren incluso con personas adultas, que algunos de esos duelos no lo hayan podido resolver, ¿sí? El duelo por el cuerpo infantil perdido, el cuerpo por la identidad infantil y el cuerpo por los padres de la infancia, ¿sí? Todo eso se pierde en el momento de la madurez. Y esas tres procesos dejan muy desguarnecido al puber. Cuando digo desguarnecido, lo deja sin recursos para manejarse en este proceso. Es el momento de mayor riesgo en la vida, van a decir muchos psicoanalistas, ¿sí? Al no tener recursos. ¿Por qué? Porque sale al mundo, vieron que dimos el ejemplo, el que dice voy a salir con mis amigos y los padres empiezan a dejarlo, y todavía se va a enfrentar a situaciones en las cuales no va a tener las respuestas adecuadas, o no las va a tener todavía disponibles, va a tratar de resolver situaciones novedosas que lo involucran en el tema de la sexualidad y las prohibiciones, ¿sí? Que es el momento de las transgresiones de los niños y las niñas, digamos, ¿no? Entonces, es el momento de ponerse en riesgo que más claro, digamos, que hay, y que a veces no lo logran resolver. Estamos plagados de ejemplos de esto que está sucediendo y que es muy difícil acompañar en ese momento. Entonces, bueno, esto tiene que ver con los duelos, que está hablando la profesora, y que, digamos, ahí para darle a ver una salida positiva, podamos pensar que el ejercicio físico es una estrategia excelente para ayudar en ese duelo. ¿Por qué? Y porque el duelo es la torpeza, ¿sí? El niño se podía manejar con sus recursos, ya lo tenía, vieron como no era muy, fue un crecimiento paulatino, sabía hasta dónde llegaba, hasta dónde no. Ahora, si el crecimiento físico de golpes es un estirón, y bueno, nos encontramos con esos púberes que tiran las cosas, que se llevan los muebles por delante, etc. Y digamos, y eso es muy
muy doloroso para la persona, porque además de que no sabe quién es, porque no llega, la familia se burla, se ríen, pues, o se enojan porque volcó la bebida en la mesa, etcétera. La verdad que es un momento complejo. Pero si ese mismo puber está yendo a un club, hace una práctica, la práctica motriz le permite acelerar ese proceso de modificación, ¿sí? Entonces es una estrategia que tienen para acompañar este momento tumultuoso, ¿sí? En ese desarrollo. Sí, y yo lo que pensaba, Ceci, te escuchaba y fui leyendo lo que aparece por ahí, piensen que estos duelos se empiezan a manifestar y que los van a acompañar durante toda la adolescencia. ¿Por qué? Porque la rebeldía, esta que que Ceci mencionó antes, ¿no? Cuando dijo, bueno, ¿cómo hago para superar el complejo de Edipo? Y bueno, me peleo y trato de buscar este ámbito de discusión, todo es motivo de, todo será cuestionado, ¿no? Que eso también, por otro lado, tiene una connotación social que ahora vamos a analizar. Esto y quizás no se da tanto en el momento puberal, ¿no? Porque pensemos que los púberes, por ejemplo, en el caso de las nenas, estamos hablando entre los 11 y los 13, y en los varones estamos hablando, o antes, entre los 10 y los 12, de acuerdo al momento en el cual esa nena menstrue, y en los varones estamos hablando entre los 12 y los 13. Entonces, en ese momento, en realidad, todavía el puber está en pleno estado de conmoción, ¿no? Está ahí tratando, encontrándose con eso que le pasa, ¿no? Y con ese que él es, que todavía no se reconoce, y planteándose esto que está diciendo Ceci, de decir, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? La rebeldía, más que una manifestación del puber, el puber lo que le pasa es esto que trajo quizás Agustina, que es la... iba a decir bipolaridad, pero es muy fuerte. Digamos, los valores contradictorios, ¿no? El puber de pronto está eufórico y de pronto está... La ambivalencia. Sí, la ambivalencia, no me salía, gracias, así. La ambivalencia, ¿no? El puber de pronto está eufórico y de pronto está deprimido. De pronto quiere hacer todo y de pronto no tiene ganas de nada. Que es otra característica muy propia del puber, ¿eh? El cansancio es una característica, el desgano y el cansancio son dos características del puber y se explican fisiológicamente. Crecer implica, es decir, el segundo estirón y toda esta madurez sexual implica un gasto de energía, requiere un gasto de energía fisiológica que hace que el puber esté cansado. Y por otro lado, esta cosa ambivalente tiene que ver también tiene un correlato psicológico. ¿Quién soy? ¿No? Entonces, de pronto estoy eufórico porque me doy cuenta de todo el potencial que tengo y de pronto estoy recontra bajoneado o apático porque, bueno, porque no sé quién soy, ¿no? Y tengo un montón de recursos que todavía no sé cómo usarlos. Entonces, el puber está en esa época de conmoción. Y justamente, yo esto siempre lo señalo, quizás hablo hago una cosa muy autorreferencial. Yo trabajé muchos años con púberes y adolescentes, con niños púberes y adolescentes, y la pubertad es un momento muy difícil para trabajar con los púberes, sobre todo en el campo de la actividad física y del deporte. ¿Por qué? Porque además otra cosa que le empieza a pasar a los púberes es que pierden el interés espontáneo y natural por la actividad física. Ustedes se van a encontrar, quizás cada vez menos, pero los niños en general son activos, y si hay una propuesta lúdica se enganchan, estoy hablando hasta los 11 años, ¿no? Se enganchan y más allá del rendimiento, no rendimiento y de la competencia juegan. En cambio, a partir de la pubertad, esta cosa de la retracción y de la alteración, esto que explicó Cecilia de la torpeza y del no reconocimiento o el duelo por el cuerpo infantil, llevan, entre otras cosas, y este sentimiento de inseguridad frente a la propia motricidad, llevan a un desinterés por la actividad física. Entonces, si sumamos la ambivalencia, sumamos el desinterés, sumamos el cansancio, sumamos los duelos, es una situación de
mucho desafío para un entrenador, un instructor, trabajar con púberes. Por eso requiere de mucha paciencia por parte de ustedes y de entender qué es lo que está pasando, además de algo que ya vinimos diciendo en el encuentro anterior, de esta cuestión sobre todo que se pone en juego en este momento, que es la cuestión de la autoestima. ¿Cómo puede incidir? Gladys, Sí, sí, yo creo que mucha paciencia de los entrenadores y también mucho interés por comprender, mucha lectura, ¿sí? Tienen que estudiar y entender que estos cambios bruscos de ánimo, malas respuestas que quizás tengan de parte de estos jóvenes o estos pobres, o entusiasmo y desánimo casi sin solución de continuidad, tiene una explicación, ¿sí? No es que se volvieron locos o se lo hacen a propósito a ustedes, sino que cuantos más herramientas teóricas tengan ustedes para resolver o para comprender este periodo, más herramientas van a tener para llevar adelante una actividad. sí, y sobre todo entender que el problema no es con ustedes, ¿no? O sea, que lo que le está pasando al puber no es que se enojaron con ustedes o que están queriendo incomodarlos a ustedes. No, es una situación biopsicosocial, creo que nunca se ve más que en este momento, cómo esos cambios biológicos van de la mano de esos cambios psicológicos y también de esta redefinición de quién es él como sujeto social, ¿no? Y bueno, y ahí... sí, sí. Perdón. No, te iba a decir que por ahí es el momento para decir que lo del viernes que viene. Sí. Sí, ¿Sí? sí, contales, Ceci. No, que estamos pensando con la profesora armar en vez de dar un encuentro sincrónico, o aprovechar el encuentro sincrónico para hacer un taller para profundizar este tema y sobre todo incluir la cuestión de la identidad y la identidad sexual, ¿sí? Ujú. Para poder también en esta situación compleja, que lo hablamos en términos binarios con la profesora, vieron que dice, bueno, es nena o es varón, bueno, en la realidad vemos que no son las únicas opciones, entonces para que ustedes puedan también incluir esta diversidad, ¿sí? En el campo de la sexualidad, nos parece importante tomarlo aparte y hacer una especie de taller con ustedes, así que esperamos que puedan participar. ¿Eh? Lo voy a anunciar también, Ceci, eso para que Bueno, se sumen todos los que puedan. Lo vamos a hacer el viernes que viene a la mañana, porque bueno, otra de las cosas que también vamos a ver y que por eso lo vamos a ver la semana próxima, que vamos a estar viendo fundamentalmente adolescencia, es esta otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa? Alguien dijo, y Ceci ya lo mencionó, el tema de la identidad. ¿Qué pasa con la identidad y sobre todo qué pasa con la identidad sexual? ¿No? ¿Cómo me autopercibo? A partir de que se da esa revisión del complejo de Edipo y que me reconozco como sujeto sexuado. Bien, ¿qué soy? ¿No? Me manejo en términos que todo esto lo va a explicar la semana próxima Ceci, pero solamente les pasamos el titular. ¿Qué pasa con mi identidad sexual? ¿No? Y cómo la identidad sexual es la base de una de las dimensiones centrales para la definición de quién soy. ¿Mm? Y cómo eso incide, algo ya dijimos ayer, Ceci, mencionamos respecto de la cuestión hormonal, cómo incide no solamente mi identidad sexual, sino cómo incide la cuestión hormonal y en algún caso que yo decida hacer una elección distinta de mi identidad sexual respecto de mi identidad sexual biológica, es decir, que adopte una decisión trans. Bueno, ¿cómo incide la cuestión hormonal? Algo dejamos planteado, pero que va a ser tema de la semana próxima, cómo incide todas las identidades trans en la mirada de los deportes, ¿no? Cómo los deportes están organizados a partir de una cuestión biológica y no a partir de una cuestión de definición de identidad. De todo eso que es fundamentalmente algo que se empieza a plantear, en algunos casos se plantea desde mucho antes, ahora justamente en estos días de la semana pasada se estrenó esa película
Yo reina, yo Yo princesa. nena, Yo yo nena, princesa. yo princesa, ¿no? Yo nena, yo princesa, que habla Sí. justamente de la historia de una nena De trans, Luana. sí, de Luana. Bueno, eso se puede dar ya desde mucho antes, pero bueno, no es habitual que se dé desde una definición desde edades tan tempranas, sino que es algo que justamente a partir de esto todo esto que explicó Ceci, se reedita y se pone más se hace más explícito a partir de la pubertad y de la adolescencia. Así que bien, para la semana próxima vamos a retomar todo este tema de la sexualidad, porque justamente es el tema, ¿no? El tema de no solamente hablamos de una madurez sexual, sino, sí, Noelia, qué interesante e inclusivo, sí, vamos a tratar, así que ya les hicimos el gancho, como dicen, el copete, para engancharlos para la semana próxima. Así que bueno, si pueden, coméntenlo en el grupo de WhatsApp para que estén todos, porque sabemos que hay muchos que no leen el aula, no leen los avisos recientes, pero sí leen el grupo de WhatsApp. Comenten que Cecilia está preparando y vamos a tener juntos un taller sobre Diversidad sexual, si querés. Tal cual, así lo llamamos, diversidad sexual desde una mirada fundamentalmente de la actividad física y el deporte, ¿no? Ceci va a hacer un enfoque fundamentalmente para explicar qué se entiende por diversidad sexual, identidad sexual y demás, y luego de eso vamos a tratar de analizarlo en el mundo del deporte, sobre todo tomando todo lo que vimos en lo que nos dejó Tokio. Bien, y pensando en otra de las dimensiones que nos está quedando, desde mi perspectiva sería interesante que pudiésemos pensar además cómo o qué nueva avance se da en la evolución de la moral, ¿no? Y cómo esta cuestión de, más allá de quizás no tanto en la pubertad, pero que sí va a ser muy manifiesto en la adolescencia, ¿qué empieza a pasar con la moral autónoma y qué empieza a pasar sobre todo con la construcción de las normas, las reglas y demás? Hay un concepto que ustedes vinieron leyendo, que tiene que ver con esta posibilidad del acceso a la moral autónoma, que era el de la cooperación. Y fíjense que nosotros hablamos del periodo, a ver si hay para mostrar un poco alguna imagen, si está aquí, compartir, a ver si está acá. Ahora parece que tenés mejor señal, Señal, ¿sabes? ¿no? Sí, viste, Sí. cómo va queriendo internet, va queriendo, a ver si está aquí, en esta, aquí no. Me estaba mirando si lo teníamos acá está. No. No. Bueno, no lo encuentro. Acá donde están las diapositivas. Quería compartirlo con ustedes. Más abajo no estará. No Más estaba adelante. acá está. Ahí la encontré. ¿Ahí se está viendo? No sé qué es lo que querés mostrar. Acá, evolución de la moral. Sí, ¿Se ve? sí, Bien. sí, ahora Bueno, sí. quería llegar ahí para que, de paso, para que tuviesen alguna imagen y no tuviésemos tanta con los cuadraditos. Fíjense que nosotros venimos planteando respecto de la moral, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo de 6 a 8 se daba el pasaje de la moral heterónoma a una transición hacia la moral autónoma? Y de 9 a 11 dijimos que había un afianzamiento de la moral autónoma y que justamente era la posibilidad de empezar a desarrollar los deportes sociomotores por esta posibilidad de internalización y de interiorización de la norma. Y recuerdan que dijimos en alguno de los encuentros sincrónicos de la semana pasada, la importancia que tenía lo que se llama el juego limpio o el fair play, ¿sí? La importancia que tienen en el periodo de 9 a 11 para todo lo que tiene que ver con el respeto por la norma. Y yo creo que haberles comentado como ejemplo, si no fue con ustedes, fue con el otro grupo, lo digo acá, lo importante que es para quien está dirigiendo un partido o dirigiendo un juego, plantear y observar y hacer observar a los demás las normas. Que cuánto puede
ir en desmedro de el rol de ustedes como entrenadores, si los chicos, sobre todo de 9 a 11, se empiezan a dar cuenta que ustedes hacen diferencias, ¿sí? Que no cobran igual, o que empiezan a hacer diferencias entre los distintos chicos del grupo, y para algunos les cobran y a otros no. En ese periodo previo a la pubertad, el valor del reglamento casi se convierte en algo sagrado. A menos que entre ellos se sienten y se pongan de acuerdo, las reglas están para cumplirse. Y las tienen que cumplir todos por igual. Y si nosotros estamos dirigiendo un partido y cobramos a favor de un equipo, se nos puede armar un buen lío en esa clase, en ese entrenamiento. Y en ese momento también lo que pasa de 9 a 11 es lo que se llama el inicio de la cooperación incipiente. ¿Qué quiere decir cooperación incipiente? El descubrir la necesidad de cooperar con los otros. Pero acuérdense que de 6 a 8 están en una transición, y si bien hay cierto afianzamiento, lo cierto es que la cooperación se construye a partir de la confianza con los otros, del juego con los otros, y de internalizar cada vez más esta idea de la norma. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de la pubertad? Algo valioso que se va a dar en la pubertad es justamente que también de la mano del pensamiento operatorio formal, los chicos van a pasar de una cooperación incipiente a una cooperación genuina. ¿Qué quiere decir esto? Esta posibilidad de pensar de manera abstracta y de ir internalizando cada vez más las normas y de lograr cada vez más la autonomía de los adultos, lo que me va permitiendo es reconocer la necesidad del otro para el logro de un objetivo en común. Y ese momento donde yo, que tengo la pelota en la mano, de 9 a 11 tiene la pelota en la mano y todavía duda si la pasa, ¿sí? El de 11 en adelante tiene la pelota en la mano y mira esto que decíamos antes de la anticipación, y entiende que es tan valioso pasársela a alguien que esté mejor ubicado que él para que haga el gol, que hacerlo por él mismo. A esa idea de te paso la pelota porque vos sos el que estás mejor ubicado, es a lo que llamamos cooperación genuina. Es decir, entender el valor de la posibilidad de jugar en equipo. Y ahí es donde digamos que el reglamento adquiere el reconocimiento cada vez más de la importancia de respetar las normas para poder lograr los acuerdos mientras que jugamos. Entonces, ese concepto de la cooperación genuina también va de la mano de el reconocimiento o el valor que yo le doy a mis pares en una acción conjunta, como puede ser la de un juego. Y quizás uno de los aspectos que vamos a ver, pero que no se da tanto en este caso como quiero dejar de compartir, que no se da en este periodo, pero que sí se va a dar más en el siguiente, es cómo esta idea de la moral autónoma también puede llegar a tener algunas grises, ¿no? Cuando digo algunos grises, algo Cecilia ya mencionó, y vamos a retomar sobre la adolescencia, cómo esta necesidad de oponerse a los adultos va a llevar a los adolescentes a cuestionar todo lo que hasta ese momento aceptaba como valioso. Es decir, esta posibilidad de construir una moral autónoma se da a partir de interiorizar y aceptar como valiosos los valores del grupo de crianza. Pero lo que vamos a ver justamente a partir de esto que señaló Cecilia, de la necesidad de duelar a los padres de la infancia, parte de ese duelo de los padres de la infancia va a ser cuestionar todas esas normas que hasta ese momento se aceptaban como verdades absolutas. Verdades absolutas, tenés que ir a la escuela porque si no estudiás no vas a tener un título, y si no tenés un título no vas a poder trabajar. No tenés que tomar alcohol porque, bueno, todas esas normas que los padres les proponemos como valores que tienen que ver con nuestra cultura, tenés que
por lo menos en determinadas culturas y más allá de que también hay cuestiones sociales que están poniendo en crisis cuestiones como bueno, el valor del trabajo, no porque no lo tenga, sino porque es muy difícil tenerlo, ¿no? Tener un trabajo estable, formal, en condiciones de trabajo decente, pero bueno, pensando en esos valores que tienen que ver con la posibilidad de llegar a tener una vida autónoma, no porque el trabajo tenga solamente un valor en sí mismo, sino que el trabajo en general es un medio para lograr la autonomía. Bueno, cómo esos valores y cómo todos esos hábitos y todas esas normas que uno propuso durante la infancia, que fueron las que les dieron el marco de continencia a los chicos, empiezan a ponerse en cuestión, ¿sí? Y eso ya empieza la pubertad, ya empieza, y se va a acentuar y va a ser el campo de batalla familiar durante la adolescencia, y también se los van a llevar a los clubes, ¿sí? Ustedes también van a ser parte. Van a ser parte de esa discusión cuando digan que tienen que ir a entrenar todos y el que no entrena no juega, y después resulta que uno que como están interesados porque alguien, por tener un mejor resultado, ponen a alguien que no vino, y entonces ahí empieza, ¿cómo? No era que teníamos que venir toda la semana a entrenar para poder jugar. Entonces si hay algo que se empieza a gestar por esta capacidad de cuestionar que van a tener, gracias al pensamiento operatorio formal, los púberes y los adolescentes, esa capacidad de cuestionamiento, de crítica, de análisis que nos trajo Reina antes del recreo, es todo eso que no solamente se usa para estudiar en la escuela, también es una herramienta para poner en cuestión todo lo que hasta ese momento acepté como valioso para mí. Y ahí va a ser muy importante que revisemos juntos qué hacemos los adultos, ¿m? Para darle esto que dijo Ceci, ese lugar de seguridad, protección y demás. Y un concepto muy importante que vamos a tener que empezar a revisar es el concepto de límite. ¿Qué es un límite? ¿Sí? O sea, norma, límite. ¿Qué es una norma? ¿Qué es un límite? ¿Qué normas se pueden cuestionar? ¿Qué hace un adulto frente a el corrimiento de la norma del puber y del adolescente? Bien, de todo eso tenemos que pensar, que los invitamos a leerlo. Y algo que me parece muy interesante también que ustedes puedan leer para la semana próxima, que está, subí reemplazando lo que habíamos dicho que queríamos reemplazar, subí un video de Teresa Torralba, que es una psicóloga, que escribió un libro precisamente que se llama El cerebro adolescente. Subí una entrevista que le hacen a Torralba, que explica en alguna medida por qué, más allá de esta capacidad que tiene el adolescente del pensamiento operatorio formal, por qué se dan esas situaciones de someterse a instancias de riesgo y de límite, y cómo juega la mielinización, que vos habías preguntado, Agustina, ¿sí? Agustina preguntó, el texto dice finaliza la mielinización. Ahí en el texto hay que hacerle una corrección, me voy a fijar a ver qué versión está subida. En realidad no se termina la mielinización en la pubertad. En la pubertad o hacia los 11 años lo que se va logrando es un aumento de la mielinización de la mayoría de las neuronas, pero piensen que la mielinización no se termina nunca porque el cerebro hace neurogénesis, es decir, crea nuevas neuronas, y cada nueva neurona además tiene que mielinizarse. Y sobre todo lo que van a ver en ese video es una explicación de Torralba, le quiero poner doble R, Torralba, de por qué, fíjense, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Esta necesidad que tiene el puber y el adolescente de reafirmarse y de ser rebelde y de someterse a instancias de riesgo, cómo eso se relaciona con un fenómeno biológico como es la falta de mielinización del lóbulo frontal. Entonces, dado que les hemos dado un montón de información, ¿sí? ¿Qué clase hoy, Ceci,
te veo ahí. Vos estás así. Pobres. Vos estás así, me los imagino a ellos, después del Edipo, después de los límites, después del espacio euclidiano. Hoy, si Sí. se hacen Bueno, una es lista. que, ¿sabés qué pasa? Es que justamente fue una clase para hacer honor a la lógica formal, porque Sí, fueron ¿no? todos conceptos muy abstractos realmente. Así que esperamos que la forma de poder procesarlos es a través de la lectura. Tienen que dedicarle más tiempo. Sí. Profe, Y, una pregunta. sí, Matías, y Matías. discúlpame, ya te escucho la pregunta, ¿eh? Y ayudarse. Si nos tienen, es más, tienen a sus manos otras que Almada y Renzi, tienen Google, tienen Wikipedia. Cada vez que aparece un concepto, o sea, tienen, hacen con el celular, clic, ponen. Es más, le dicen, le pueden hablar a Google, ¿sí? Le dicen espacio euclidiano y Google se los busca, ¿eh? San Google se los busca. Escúchame, Sí, Gladys, ahí Aileen le está ofreciendo porque dice que ella comprende fácilmente el complejo de Edipo porque simultáneamente está cursando psicología, así que les ofrece a los compañeros bueno, que cualquier cosa ayuda. Así que qué bien, Aileen. Ay, qué bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ven, ahí tienen clases, hagan el grupo que les venimos diciendo desde siempre, hagan el grupo, ármense un Zoom entre ustedes, ¿sí? Ahí estoy con conexión inestable, esperen que apago la cámara. sí. Ahí apago la cámara. Hagan un Zoom entre ustedes, debatan, discutan y traigan todas las preguntas, por ejemplo, la que va a hacer Matías ahora. Sí, Matías. Bueno, la duda que tengo es, cuando dice que el inicio de la pubertad se da con el inicio de la madurez sexual, Sí, esencia, fue. con el tema también de cuando se empieza a la menstruación y a la eyaculación del hombre, ¿la madurez sexual no significa eso o son dos cosas distintas? No te entendí la pregunta, Yo tampoco A la ver, entendí. porque el se inicio... cortó, se cortó. Mira, A ver si entendí. Espera. sí, Cuando decimos inicio de la madurez sexual implica un punto que es biológico, que es el que vos mencionaste. La primera menstruación en la mujer y la eyaculación en el varón. ¿Sí? Eso es un indicador biológico. Pero la madurez sexual, la verdad es que la vamos construyendo y es mucho más que esa capacidad. Entonces, es como que inicia en ese momento, se desencadena la madurez sexual. Pero durante la adolescencia vamos a verlo la semana que viene. Punto tal cual. suspensivo. No, está bien, pero porque viste que dice que la pubertad se inicia con el segundo pico de crecimiento que se da por el desarrollo de la madurez sexual. Sí. Sí. Entonces como que se contradice con también el inicio de la adolescencia. Es como que no No, entiendo mira, cuándo entonces inicia la pubertad. mira, a ver, Matías, ¿se ve la diapositiva que puse Todavía no. ahora? No, todavía no. Ah, a ver, no, Parece sé. como que va a salir, pero todavía no se ve. ¿Qué está la rayita amarilla? Dice doble clic para entrar a A ver, Screen esperen un Mode. cachito, ¿eh? Esperen, la borro, la saco de acá, vamos acá. Esperen un segundito, porque la diapositiva está muy clara, me parece que la diapositiva te resuelve la duda. ¿Ahí se ve? No. Es malísima la conexión, obvio, hoy, Gladys. Ahí no, ¿no? No. Porque A yo ver. te propongo que lo vayamos dejando para la semana que viene, empezamos con esto. ¿Qué te Bueno, parece? Matías, ¿yo sabés qué te propongo? ¿Sí? A ver, déjame hacer un último intento, Ceci. A ver, ya, ¿eh? Y si no, lo dejamos. Ahí tengo todo cerrado, todo absolutamente cerrado. A ver si ahora va. Por lo menos decirle a Matías dónde va a encontrar la respuesta. No aparece la imagen. ¿No aparece? No. Bueno, Matías, debe ser porque tengo todo preparado o sea, está listo para que lo pueda, pero evidentemente no lo está tomando
tengo muy baja señal y no llega a No, compartir. malísimo, sí. Claro, no llega a compartir. Bueno, Matías, si vos abrís las diapositivas de pubertad, tenés una primera diapositiva, bueno, la segunda, la tercera, que es sobre el procesamiento de la información. La cuarta diapositiva, vos vas a encontrar, ¿sí? Vas a encontrar por lo menos voy a poner mi cámara, vas a encontrar una diapositiva que te dice pubertad, cambios rápidos, adolescencia, afianzamiento y continuidad de los cambios. Y te dice en un momento, pubertad, inicio de la madurez sexual. Acuérdense bien, eso lo explicamos, les pedimos por favor que miren el video del encuentro sincrónico de ayer, esto lo explicamos claramente. La pubertad se inicia con la madurez sexual. El pico de crecimiento es una consecuencia de la madurez sexual. Y la madurez sexual se inicia sin que vos te des cuenta. ¿Sabés cuándo te das cuenta que estás madurando sexualmente? Cuando te aparece el vello púbico, por caracteres sexuales secundarios. Y entonces llevas 2 años de madurez sexual, en algunos casos, sin que se entere tu familia, a menos que te descubra el vello púbico, ¿sí? Porque inclusive ni siquiera te crecieron los senos en el caso de las nenas, puede ser que las nenas tengan botón mamario, y de pronto se da un fenómeno que te confirma que vos estás madurando, que es la menstruación para las nenas y la eyaculación para los varones. Ese hecho concreto de menstruación y eyaculación es el que te marca el fin de la pubertad, porque ya te dice, ya estás en plena maduración sexual. Pero la maduración sexual no se termina cuando vos eyaculaste o las mujeres menstruamos. Eso es el comienzo de un periodo muy complejo que te va a llevar muchísimo tiempo. Por eso es que durante la adolescencia, y lo vamos a ver la semana próxima, se dan tantas irregularidades menstruales en las mujeres, amenorrea, faltas, periodos que son irregulares, bueno. Y en los varones quizás se nota menos, porque bueno, porque la eyaculación tiene que ser, ya deja de ser espontánea y en todo caso será eyaculación producto de una excitación o una masturbación. Pero entonces, no es que se termina, Matías. La madurez sexual comienza alrededor de los 10 o 11 las nenas y 12, 13 los varones, y continúa, y en muchos casos se considera que esa madurez sexual puede llegar hasta los 18, 19 años, es decir, que todavía tus órganos sexuales van madurando. Por eso también uno de los motivos para pensar en la interrupción o sea, para evitar los embarazos adolescentes, ¿sí? Y uno de los motivos para la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con que el organismo adolescente es un organismo todavía en periodo de maduración sexual y de maduración del resto de todos los órganos. ¿Sí? La adolescencia es un periodo donde siguen madurando todos los órganos. Ni que hablar el cerebro, ni que hablar el corazón y el resto del conjunto de órganos. Entonces, no sé si eso te explica, no sé dónde ves, te pido que por favor vuelvas a leer y en todo caso, como dijo Ceci, iniciamos la clase próxima aclarando esto. No, ahora sí, profe, ahora sí, porque cuando yo entendí que cuando empezaba la madurez sexual venía con eso de la menstruación y lo demás, pero no, se empieza antes y eso lo confirma, está bien. Ese es tal cual, ese es un momento de confirmación de que estás madurando. La manifestación externa para mujeres y para varones, eso te dice, si tenías alguna duda, acá te estamos diciendo que tus órganos sexuales empiezan a poder cumplir la función reproductiva. Ojo, ¿sí? Y continúa toda la adolescencia y sigue con esa maduración. Bien, ¿listo? ¿Alguna otra consulta? Dejamos de grabar.